Buenos días. Hoy, 29 de junio, estamos celebrando la fiesta de los santos apóstoles Pedro y Pablo, dos grandes columnas de la Iglesia Católica Universal. Y vamos a colocar hoy, en el día de hoy, nuestra vida en manos de estos dos grandes apóstoles, de estos dos grandes testigos de vida de Jesús acá, cuando estuvieron acá en medio de nosotros. Ellos también nos llaman a ustedes y a mí a ser también esos testigos de vida. Vamos a colocarnos en las manos de estos dos grandes apóstoles y vamos a vivir esta palabra del día de hoy, del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes mandó a apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlo. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de 4 turnos de guardia, de 4 soldados cada turno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, y los centinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: levántate pronto. Entonces las cadenas que sujetaban las manos se le cayeron. El ángel le dijo: cíñete la túnica y ponte las sandalias. Y Pedro obedeció. Después le dijo: ponte el manto y sígueme. Pedro salió detrás de él sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía, y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos, salieron y caminaron hasta la esquina de la calle, y de pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo: ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de la mano de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hicieran. Palabra de Dios. El Señor me libró de todos mis temores. Bendiciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor me libró de todos mis temores. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saltará de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor me libró de todos mis temores. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y lo protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en Él. El Señor me libró de todos mis temores. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de salvación.
y lo oyeran todos los paganos, y fui librado de la fauce del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego le preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la fiesta de estos dos grandes apóstoles, San Pedro y San Pablo. Y hoy en el Evangelio hay una pregunta que hace Jesús. Y esa pregunta de Jesús no era porque Jesús quería saber chismes, para nada, sino porque quería preparar a los apóstoles para la segunda pregunta, que era más importante. La segunda pregunta es más importante que la primera. La primera, que Jesús le decía: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos comenzaron a decir, a comentar. Uno dice que Juan el Bautista, otro que Elías, otro que Jeremías o alguno de los profetas. Y ellos comenzaron a dar el punto de vista de lo que ellos habían escuchado en esos lugares donde ellos habían estado. Pues bien, luego viene la pregunta importante: ¿y ustedes quién dice que soy yo? Esa es la pregunta importante, porque si a alguno de ustedes le preguntan: ¿quién dice la gente quién es Jesús de Nazaret? Y ellos van a comenzar a decir: ¿qué dice la gente? Bueno, la gente dice que es el Hijo de Dios, que es el Mesías, el que murió por nosotros, el Salvador del mundo. Y comenzarán a decir lo que escucha y lo que le preguntaron a la gente. Pero Jesús lo que quiere saber es lo que pienso yo, no lo que piensa la gente, sino lo que pienso yo. ¿Quién es Jesús para mí? Eso es lo que le interesa a Jesús. De cada uno de nosotros, eso es lo que le interesa. A Jesús no le interesa preguntarnos a nosotros qué dice la gente, sino qué digo yo. Y por eso la primera pregunta era preparación para la más importante: ¿y ustedes quién dice que soy yo? Y nosotros debemos preguntarnos esa pregunta: ¿qué digo yo? ¿Quién es Jesús para mí, para mi vida? Simón respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa pregunta, ¿quién es Jesús para mí?, es la gran pregunta, y el Señor espera nuestra respuesta. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para mi vida? Porque es ahí donde está nuestra verdadera vida cristiana, cuando nosotros sabemos y tenemos claro quién es Jesús para mí, cuando sabemos que Jesús para nosotros es el todo, es el Dios de la vida, es el dueño, es el que nos da todo lo que tenemos, es el que nos da la vida y es el que nos asegura vida y vida en abundancia. Pues nuestra manera de actuar será muy distinta, porque vamos a actuar bajo la luz de Jesús. Y cuando actuamos bajo la luz de Jesús, vamos a hacer luz para el mundo. Pero cuando no tenemos muy claro
quién es Jesús para nuestra vida, o a veces ni lo pensamos, pues no vamos a tener a Jesús como lo deberíamos tener en nuestra vida, y no vamos a hacer luz para nadie, más bien vamos a hacer tinieblas, porque cuando no tenemos a Jesús, no somos luz, somos tinieblas. Pues bien, hoy en la fiesta de estos santos apóstoles, de Pedro y Pablo, es importante ver a estos dos hombres, aun cuando su vida de estos dos hombres no fueron cristalinas o lineales, ambos eran o tenían ese ánimo muy religioso. Pedro fue discípulo de Jesús, comenzando cuando leemos el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 41. Jesús fue discípulo a primera hora de Jesús. Pedro, Pablo, era todo lo contrario. Pablo a primera hora fue un defensor muy celoso de las tradiciones de sus antepasados. Nos relata en Gálatas capítulo 1, versículo 14. Pero ambos cometieron grandes equivocaciones. Pedro llegó a negar a Jesús y Pablo llegó a perseguir a la iglesia de Dios. Ambos habían cometido graves equivocaciones, pero ¿qué pasó? Ambos fueron puestos al descubierto por las preguntas de Jesús. Pedro, que llegó a negar al Señor, Jesús le dijo: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Juan capítulo 21, versículo 15. Y a Pablo, cuando le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos capítulo 9, versículo 4. Ambos fueron puestos al descubierto con esas preguntas de Jesús. Y es que Jesús, con sus preguntas, también nos quiere poner a nosotros al descubierto para que así de esa manera nos conozcamos mejor. Y por eso esa pregunta que nos hace Jesús, ¿tú quién dices quién soy yo?, es una pregunta que nos pone a nosotros al descubierto para saber de verdad cómo está Jesús en nuestro corazón. Y Jesús le hizo esa pregunta a estos dos hombres, a estos dos grandes apóstoles, a Pedro y también a Pablo. Y con esa pregunta, pues Pedro se entristeció por la pregunta de Jesús y respondió: Señor, tú lo conoces todo, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y Pablo quedó ciego por las palabras de Jesús, pero a ambos Jesús lo llamó por su nombre, llamó a Pedro, llamó a Pablo, y también nos llama a cada uno de nosotros. Pero ¿qué pasó con estos dos grandes apóstoles? Ellos dos confiaron en Jesús y fueron siempre dos grandes pecadores arrepentidos. Y nos podríamos preguntar por qué el Señor no nos dio como testigo a dos personas irreprochables, con un pasado limpio, una vida inmaculada. ¿Por qué a Pedro y no a Juan? ¿Por qué a Pablo y no a Bernabé? ¿Por qué? Porque el Señor sabe lo que hace, y por eso nos dice que escribe recto en líneas torcidas. Y el Señor sabía que estos hombres iban a ser dos grandes pilares de la iglesia fundada por Jesús, porque ellos se prestaron, aunque cometieron sus equivocaciones, sus pecados, sus errores, supieron corregirse, supieron vivir una vida de cambio, una vida de conversión, y llegaron a ser, como le dije,
los dos grandes pilares, dos grandes columnas de la iglesia. Y es que el Señor también nos llama a nosotros y a cada uno por nuestro nombre, para que también ustedes y yo seamos grandes pilares de la iglesia de Jesús, grandes pilares de esta vida que estamos viviendo, pero para ello debemos tener siempre esa actitud de Pedro y Pablo. Ellos respondieron a la llamada de Jesús con un cambio de vida y con una entrega generosa al Señor. También el Señor quiere que ustedes y yo le respondemos a Jesús con un cambio de vida y con una entrega generosa al Señor, cada uno en el plano de lo que hacemos a diario, cada uno con nuestra profesión que hacemos a diario, cada uno con lo que hacemos cotidianamente, cada día, cada semana, cada año. Desde ahí el Señor quiere que ustedes y yo comencemos a decirle sí y a comenzar desde ahí un cambio de vida para así de esa manera poder dar esos frutos que dieron estos apóstoles. También nosotros lo podemos dar. De repente no va a ser tan abundante como fue con Pedro y Pablo, pero sí podemos dar grandes frutos que le agraden al Señor, porque el Señor sigue necesitando de esos hombres y mujeres convencidos en la fe y convencidos para dar la vida por Jesús. Pablo al final, y hoy nos decía en la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo, nos lo decía, cuando ya se acercaba el momento de su partida, decía Pablo: he luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Lo decía Pablo, he luchado bien mi combate. Tenemos que luchar bien nuestro combate. Tenemos que ir siempre corriendo hasta la meta. No nos podemos quedar. Debemos perseverar siempre en la fe si queremos dar frutos y fruto en abundancia. Pues bien, vamos a terminar en manos de María, la Virgen, Madre de los Apóstoles y Madre también de cada uno de nosotros. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta, cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.